tiempo de esperanza. Bienvenidos a un tiempo de esperanza. Soy el pastor Frank López. Hoy hay un programa muy especial para ti. Yo quiero invitarte a que tú abras tu corazón a la poderosa palabra de Dios. Él es el Dios que salva, que restaura, que liberta, que prospera. Él es el Dios de nuevos comienzos y Él quiere hablarte ahora. Así que no cambies el canal. Yo sé que el Espíritu de Dios va a tocar tu vida y va a tocar toda tu casa. Y quiero dar la bienvenida a toda la audiencia de televisión que nos ven a través del enlace. Está usted viendo un tiempo de esperanza. Gracias por estar con nosotros en esta hora. Le damos un aplauso fuerte a ellos. El tema de esta hora se titula Vamos a creerle a Dios. Cuando un pueblo se une a creer, eso crea una atmósfera de milagros. La unidad multiplica el poder de Dios. Y nosotros como iglesia tenemos que aprender a creerle unidos. Hay un fluir sobre una iglesia de fe que produce cosas extraordinarias. La iglesia de Jesucristo es un organismo vivo. No es una institución y no es un mover religioso. Es un organismo vivo. Y cuando ese organismo se levanta a creer unido, se levanta a orar unido y se levanta a sembrar a unido, eso produce maravillas. Estamos en un tiempo de transición. Vamos en pos de la herencia. Vamos en pos de la tierra prometida. Nosotros, la iglesia de hoy, tenemos que preparar el camino a la iglesia de mañana. Y nuestros hijos servirán al Dios vivo. Dígame amén ahí. Pero tenemos que hacer algo. Es de los cobardes quedarse conformados. Es de los cobardes quedarse estate quieto. Tenemos que levantarnos en fe y cruzar el Jordán en el nombre de Jesús. Oramos creyendo. Ayunamos creyendo. Y sembramos creyendo. La fe tiene que estar presente en todo lugar. Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí aman al Señor? Levante su mano. Si usted ama a alguien, usted quiere agradar a esa persona. Y aquí la Biblia nos dice cómo podemos agradar a Dios. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay. Servimos a un Dios vivo, a un Dios real. Yo puedo sentir su presencia en este lugar. Yo puedo sentir su presencia en mi vida. No servimos a una institución ni a un sistema religioso. El que murió, resucitó y vive por los siglos de los siglos. Amén. Y Él es el Dios que se apasiona en tener intimidad contigo. En esta hora tú puedes confiar en Jesucristo. Él es el Dios que no te abandona. Aunque tú lo abandones, Él no te abandona. Yo quiero decirte que no hay lugar donde tú te puedas esconder de este Dios que adoramos aquí. Él es el Dios de gracia y misericordia. Él te va a seguir en lo bueno y en lo malo. En lo bueno te va a decir, hijo mío, qué bien, estoy contento. En lo malo te va a decir, hijo mío, yo estoy contigo, yo te perdono, yo te levanto, yo te restauro. Él es un Dios presente, un Dios vivo. Y cuando hay una iglesia que le cree, Él se hace presente. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay. Ahora escucha bien. Y que es galardonador de los que le buscan. Esa palabra galardonador significa que Él reacciona cuando nosotros actuamos primero. Galardón habla de recompensa. Cuando hay una iglesia, cuando hay un pueblo que se une a creer, esa iglesia, ese pueblo agrada a Dios. Y Dios va a recompensar a ese pueblo. En el 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7.
Porque por fe andamos, no por vista. Caminamos por fe. Aquello que tú no ves, lo verás si primero lo crees. Pero aquello que tú quieres ver para caminar, no vas a caminar nunca. Porque el caminar está en la fe. El caminar no está en el ver. El caminar está en la fe. Y que cuando caminamos por fe, entonces veremos la grandeza de nuestro Dios. La vida de un cristiano es una vida diaria de caminar en fe. Fe es creer en sus promesas. Si Dios te ha prometido algo, créelo, 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 créelo y créelo. Nunca renuncies a lo que Dios te ha prometido. Fe es creer en su palabra. Es la iglesia donde se enseña la palabra. Es la iglesia donde se predica la palabra. La iglesia no es un club social. Qué bueno compartir con los hermanos, gloria a Dios, nos gozamos. Pero esa no es la visión de Dios para la iglesia. La visión de Dios para la iglesia es enseñarte su palabra. Es que Dios revela su palabra. Y es que su palabra entra en tu espíritu y te da la perspectiva correcta de quién tú eres y de lo que Dios quiere contigo. Fe es creer en su palabra. Fe es creer en su fidelidad. Dios no te va a abandonar. Dije que Dios no te va a abandonar. No importa la situación que venga, Él es un Dios fiel y verdadero. Él cumple lo que promete. Tal vez el hombre te abandone, tal vez tus hijos te abandonen, tal vez en tu trabajo, en tu negocio, tus clientes o tu jefe te abandona. Pero Él es el Dios que no te va a abandonar. Y quiero aclarar algo. Aun cuando tú te equivocas, aun cuando tú caes en un error, Dios no te va a abandonar. Dios va a seguir contigo para sanarte, para restaurarte y para probarte su amor. Porque cuando tú mereces nada, o cuando tú lo que mereces es que todo el mundo te abandona por lo que tú has hecho, Dios se mantiene fiel para dejarte saber que el amor que Él tiene para ti es sin condiciones. Fe es creer en su fidelidad. Fe es creer en su reputación. El Dios que adoramos en este lugar es un Dios poderoso. Es un Dios que reina en los cielos, en la tierra. Es un Dios que no miente. Y es un Dios de lo imposible. No hay imposible para nuestro Dios. Fe es creer que Él todo lo puede. Fe es creer que Él está con nosotros. Que Él nos escucha. Que nunca nos abandones. Yo quiero inspirarte. Vamos a creerle a Dios. Vamos a unirnos. Seamos una iglesia de fe. Seamos un pueblo que nos unimos. Que nos unimos a creer a Dios. Eso se llama fe colectiva. Y yo quiero enseñarte de la fe colectiva en esta mañana. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Este es el Señor Jesús. El Señor Jesús es nuestro ejemplo para todo. Y Él está en una casa. Alguien lo invitó a una casa. Alguien le prestó su casa. Préstale tu casa al Señor Jesús. Él va a entrar. Él te va a enseñar. Y Él va a manifestar su gloria en tu casa si tú le abres la puerta al Señor Jesús. Y mira lo que pasó. Aconteció un día que Él estaba enseñando. Y estando sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. O sea, la audiencia que había en esa casa era una audiencia religiosa. Los fariseos y los doctores de la ley no estaban ahí para aprender del Señor. Estaban ahí con su espíritu religioso. Estaban ahí para juzgar, para criticar, para tratar de encontrar algún defecto en el Señor y para hablar mal del Señor. No estaban ahí con un corazón sincero. Qué triste que estaban ocupando ese lugar. Porque cuando estudiamos este versículo dice que afuera había una multitud. Pero el dueño de la casa, en vez de dar lugar a la multitud que necesitaba a Jesús, le dio lugar a los religiosos. Los fariseos y los doctores de la ley se vestían con mucha distinción. Querían estar en los primeros lugares. Eran orgullosos.
La religión levanta orgullosos. Estaban disfrazados de espirituales, con su vestimenta, con su sombrero, con sus barbas, con sus colores, porque la religión te disfraza de hipócrita. Dios no necesita religioso. Dios simplemente necesita a alguien desnudo que venga de la presencia de Él y que le diga: Señor, te necesito, heme aquí. Ahora mira lo que dice. Dice: y el poder del Señor estaba con él para sanar. Esto no tiene sentido. En una atmósfera de hipocresía, de religiosos, de aquellos que venían a buscar algún defecto para criticarlo, de aquellos que lo maldecían, en esa atmósfera empieza a fluir el Espíritu Santo con el poder de sanar. No tiene sentido, pero escucha ahora. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. El Señor Jesucristo fue Dios encarnado. Mientras Él estaba en un cuerpo de hombre, nunca dejó de ser Dios. En un cuerpo de hombre que vino a morir por ti, por mí en la cruz, estaba sometido al tiempo y al espacio, pero a la misma vez su deidad, 100% hombre, 100% Dios. La parte 100% Dios estaba en la eternidad y sabía lo que acontecía, estaba sucediendo en el universo entero. Y la parte de Dios en Él, el 100% de Dios en Él, sabía las intenciones del corazón de los hombres en todo lugar. Como hombre estaba en ese lugar y en el tiempo, pero a la misma vez siendo Dios estaba en todo lugar. Conocía todo lo que sucedía. Y de momento él está en esta atmósfera de religioso. Y como Dios sabe que había un grupo que había creído en él, que había un grupo que venía por el camino, que traían a un paralítico, que había un grupo que necesitaban un toque de su misericordia, por lo tanto comenzó a fluir el Espíritu Santo. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, llegaron estos hombres con el paralítico. Había mucha gente afuera. Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Estos hombres, dice la Biblia que sucedió que unos hombres, no era uno, no era dos, era un grupo. Estos hombres creían, tenían fe colectiva. La fe te lleva a hacer cosas. La fe activa la credibilidad en tu corazón. Y ellos vieron la multitud, dijeron: ¿y ahora cómo entramos? Y vieron que se podían trepar al techo. Se treparon al techo. La fe te lleva a hacer cosas. La fe es creativa. La fe sin acción es muerta. Pues ellos dijeron: no, hemos venido acá cargando el paralítico, por algún lado lo vamos a meter. Por algún lado va a ser esto. Por el techo. Se subieron al techo. Pidieron soga para subir al techo. Subieron el lecho del paralítico al techo. Y ahora en el techo no hay un hueco. Abrieron el hueco. La fe te hace hacer cosas diferentes, mi hermano. Y da la casualidad que el hueco estaba frente por frente a la mera presencia de Jesús. Bajaron al paralítico. Ellos se quedaron en el techo. Dice que lo ponieron en medio delante de Jesús. Ahora escucha esta parte. Al ver Jesús la fe de ellos, el Señor dijo: ¿y este hueco? Un paralítico. ¿Y esta soga? Mira la cara de los religiosos, tan espantados. Y de momento se asomaron por el hueco los hombres. Y el Señor dijo: fe. No tengo fe adentro, pero tengo fe en el techo. Eso es suficiente. Al ver Jesús la fe de ellos, al ver que había un pueblo en acuerdo creyendo, al ver una fe colectiva, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Está moviéndose en misericordia.
Está moviéndose en gracia y en misericordia. Está perdonando pecados. Cristo no murió para juzgarte. Cristo murió para perdonarte. Y tú que me estás viendo, no importa el pecado que tú hayas cometido, yo te vengo a proclamar que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que te perdona y que hay un Dios que quiere llenar la tierra de su misericordia. Y al ver la fe de ellos, se activó la misericordia, se activó la compasión. Entonces la religión empezó a hablar. Los escribas, los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, porque el Señor todo lo sabe. El Señor sabe lo que está dentro de ti y lo que está fuera de ti. Le respondió y le dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, digan todos, sobrecogidos de asombro, incluyendo los doctores de la ley, los fariseos, el dueño de la casa, la multitud, todos se asombraron, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Fue la fe de los hombres que estaban en el techo lo que provocó que Dios se manifestara con maravillas. La religión siempre ocupa un lugar que seca, pero cuando hay un corazón que le cree a Dios, cuando hay un pueblo que le cree a Dios, esto hace que la lluvia vuelva a caer. En los momentos difíciles, en los momentos de transiciones, son tiempos de creerle a Dios. El Señor vio fe en estos hombres, un grupo de personas que decidieron creer a Dios a la misma vez. Y esto motivó a Jesús a moverse con salvación y con sanidad. Dice en la Biblia que el poder para sanar estaba con él. Pero la fe de unos hombres que trataron, intentaron, lucharon, abrieron el hueco, no entraron, se quedaron en el techo, pero enviaron delante de la presencia de Dios al que necesitaba más. Era una fe de amor, no era una fe egoísta, era una fe por alguien. Dije que era una fe por alguien. Es bueno creer que Dios hará grandes cosas con nuestros hijos. Es bueno creer que Dios hará grandes cosas en nuestro matrimonio. Era una fe por alguien. La fe no entró en la casa, la fe se quedó en el techo, pero eso fue suficiente para inspirar al Dios de maravilla a hacer maravillas en la tierra. Cuando Jesús vio la fe de ellos, salvó, sanó y confrontó los espíritus religiosos. Si nosotros somos la iglesia de Cristo, haremos lo mismo. Fe colectiva, diga fe colectiva. En el Salmo 33, versículo 1. Escuche bien cada palabra cuando leemos la Biblia. Cada palabra de la Biblia es importante y es poderosa. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la verdad que tú necesitas. El único que puede traer la verdad a tu vida se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, no hay otro. Dios no te quiere atado a culturas y a costumbres ni a religiones. Dios te quiere libre porque Dios quiere usarte y Dios quiere llenarte de su vida.
Y mira lo que dice el Salmo 33, versículo 1. Alegraos, en plural, alegraos, oh justos en Jehová. No está hablándole a uno, está hablándole a un grupo. En los íntegros es hermosa la alabanza. La palabra íntegros habla de personas sinceras, no disfrazadas. La religión te va a disfrazar, pero Cristo te hace libre. Cristo busca gente transparente, gente sincera. Él no está buscando gente perfecta, porque imagínate si hubiese ido para otro planeta a buscarla. Aquí no hay ni uno perfecto. Pero está buscando gente transparente, gente sincera que admite sus errores. Él no busca gente religiosa, hipócrita. Él busca gente transparente. Y dice que cuando esta gente no perfecta, pero son sinceros, me adoran. Dice que en su boca la alabanza es hermosa. Aclamar a Jehová con arpa, cantarle con salterio de cacordio, cantarle cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová. ¿Cómo es la palabra de Jehová? Y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Escucha bien. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Yo estoy enseñándote de fe. Fe es creerle a su palabra. Esa misma palabra que Dios nos enseña y pone en nuestro corazón fue la misma que formó los cielos. Y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca, está hablando la vida que está en lo que Él creó. Fue creada por Él también. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Escucha, porque Él dijo y fue hecho. Porque Él mandó y existió. Me encanta porque está exhortando a un grupo de personas a creerle, a adorarle. Nos exhorta a adorar unidos, pero luego habla del poder de su palabra. Dice que su palabra formó los cielos. Dice que el aliento de su boca formó el ejército de los cielos. Está hablando de la creación y de la vida en la creación. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Está hablando de fe colectiva. Temor a Dios es respeto, reverencia, honra, credibilidad a Dios. Dios busca un lugar donde hay un pueblo que se une a creer en Él. Y ahí Él manifiesta sus maravillas. Ahí Él manifiesta su poder. Iglesia, vamos a creerle a Dios. Vamos a ponernos de acuerdo a creer. Dígame amén. Que Dios hará maravillas en nosotros. Que Dios salvará a nuestra familia. Que Dios bendecirá nuestra descendencia. Que viene el hijo pródigo, vuelve a casa. Que Dios va a restaurar matrimonios. Que Dios va a sanar al enfermo. Que Dios va a libertar al cautivo. Que Dios hará maravillas en medio de su pueblo. Porque cuando hay un pueblo que decide creerle unido, ahí se manifiesta la grandeza del Dios del cielo. Qué bueno que estás en sintonía. Quiero invitarte a que ores conmigo. Abre tu corazón a Jesucristo. Él te ama y Él te recibe tal como tú estás. Sabes, Cristo no murió en la cruz para juzgarte. Cristo murió en la cruz para salvarte. Repite conmigo, ahí donde estás. Di conmigo, Señor Jesús, te necesito. Cámbiame, transfórmame. Señor Jesús, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Si tú hiciste esta oración, yo quiero que me llames. Hay un número en pantalla. Queremos oír de ti, queremos orar contigo. Gracias por tu sintonía. Que Dios te bendiga mucho. Soy el pastor Frank López. Este ha sido un tiempo de esperanza. Yo tengo un Padre fiel, Él está aquí, abrazándome. Sí, Señor. Ya está disponible Padre Fiel,
el nuevo álbum de Jesus Worship Center, con 12 canciones de alabanza y adoración grabadas en vivo que bendecirán tu vida. Encuéntralo en todas las tiendas digitales y compártelo con alguien. Tengo un Padre fiel, Él está aquí, oh Dios, consola. Hola, somos los pastores Frank y Zaida López. Nuestra iglesia Adoral Jesus Worship Center tiene muchas reuniones donde celebramos al Señor Jesús y te invitamos. Todos los viernes a las 8 de la noche es nuestro servicio del Espíritu de Dios, donde predicamos, ministramos, oramos, donde podemos atender todas tus necesidades espirituales. Y también te invitamos los domingos, tenemos 3 reuniones a las 10 de la mañana, 11:45 y 1:30 de la tarde. Son tiempos poderosos de adoración y alabanza y una palabra que tocará tu vida y tu familia. Así que cuando estés por Miami, te invitamos a nuestra casa. Iglesia Adoral es tu casa también. Este programa es una producción de Iglesia Jesus Worship Center en la ciudad de Miami, Florida. Somos una iglesia que te ayudará a amar a Dios, cuidar a tu familia y cumplir tu llamado. Este ha sido